Dios le bendiga. Les saludamos en el nombre de la Iglesia Cristiana Hispana Discípulos de Cristo en Castleberry y su pastor, el reverendo Héctor Santiago. En esta hora nos disponemos a continuar con la tercera unidad, la ansiedad. Estaremos en la lección 12, que habla de los triángulos tóxicos. El texto bíblico está en Mateo, capítulo 2, los versos del 1 al 12, que trata sobre la visita de los sabios, o como nosotros decimos, los magos. El texto áureo está en Mateo, capítulo 2, el verso 12, cuando se refiere a los magos o a los sabios, dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los objetivos para la lección: analizar cómo la ansiedad nos afecta y de qué manera podemos canalizarla efectivamente para caminar hacia una sanidad integral. Definir los conceptos triángulos y secretos y describir cómo estos se manifiestan como producto de la ansiedad. También identificar acercamientos inadecuados que esconden trampas, malas intenciones y que pretenden contaminar nuestro pensamiento y corazón. Descubrir estrategias que nos ayuden a responder a esos acercamientos de manera que no caigamos en triángulos tóxicos que perjudiquen nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. El vocabulario. Queremos entonces establecer qué entendemos por triángulos en esta lección. Y es que nos referimos al término como una manera de entrelazar la ansiedad. Los triángulos pueden manejarse saludablemente. También pueden ser tóxicos si se utilizan para insertar a una persona o grupo dentro de un conflicto entre dos partes ajenas. Los secretos son otra manera de ver la ansiedad manifestada y entrelazada. Los secretos empeoran los procesos patológicos y tóxicos en las relaciones familiares. Además, distorsionan las percepciones, dividen familias, dañan las relaciones y perpetúan los triángulos. Introducción. Aunque este pasaje bíblico se acostumbra a estudiar en Navidad, para fines de esta lección nos acercaremos al mismo resaltando la relación entre los sabios de Oriente y Herodes. Examinaremos cómo la ansiedad se refleja en la relación de Herodes y en sus acercamientos. Análisis de la Escritura. En el Evangelio de Mateo comienza, el Evangelio de Mateo comienza narrando la genealogía de Jesús. Deja claro la importancia de establecer que él viene del linaje de David. Además, resalta que Dios nos ama, cuida y habla tanto a los gentiles como lo hace con los judíos. Uno de esos ejemplos nos vemos con los sabios de Oriente en este capítulo. Los versos 1 al 2. En ellos se detalla que Jesús ya había nacido en Belén de Judea. Especifica el reinado de Herodes y nos presenta unos magos que vinieron de Oriente buscando al rey de los judíos. Los magos estaban frente a un rey, pero preguntando dónde estaba el otro rey para ir y rendirle adoración. En el verso 3 vemos como para Herodes, quien tenía un ego enfermizo, la pregunta de los magos fue un detonador de ansiedad. Para él no existía otro rey que no fuese él. La ansiedad lo llevó a pensar en una estrategia que alimentara su ego y calmara su ansiedad. Vemos el símbolo de la estrella. La estrella puede referirse a un fenómeno astronómico, como lo puede ser la conjunción de dos planetas o de varios planetas, un cometa o una supernova, es decir, una estrella que cuando llega al máximo de su iluminación explota. También se puede interpretar la estrella como una forma de Dios dirigir, de una forma de Dios manifestarse a unos sabios con el único propósito de conducirlos hasta Jesús. Dice que Herodes se turbó
Su ansiedad e inseguridad lo llevó a turbar consigo a toda Jerusalén. Buscó seguidores que alimentaran su ira y que abonaran a su conflicto interno, insertándolos en un triángulo tóxico: la noticia de un nuevo rey, Herodes y el pueblo. Para Herodes, el nuevo rey era alguien que iba a suplantarlo, que iba a quitarle su autoridad de rey. Para el pueblo, pues entonces lo entendían como el Mesías prometido que vendría a liberar al pueblo del yugo del imperio romano. En el verso 4, Herodes continuó insertando a otras personas en su lucha emocional. Esta vez incluyó a los principales sacerdotes y escribas. Estaba buscando otros sectores de autoridad que lo apoyaran y se involucraran en su plan, sin que estos necesariamente estuvieran conscientes de sus verdaderas intenciones. Como se ve en la figura, Herodes inserta a los sacerdotes y a los escribas, los inserta en su propio conflicto. Los versos 5 al 6. Ante la trampa de Herodes, los líderes religiosos respondieron citando las escrituras, que revelaban que el Rey de Reyes nacería en Belén de Judea, como lo expresa en Miqueas capítulo 5 y el verso 2. La respuesta de los líderes religiosos confirmó a Herodes que sus sospechas de la existencia de otra persona que pudiera usurpar su lugar eran ciertas. Sabemos que Jesús no nació para usurpar el lugar de nadie, pero también sabemos que no hay nadie que pueda usurpar el lugar de Jesús. En el verso 7 se habla de que Herodes llamó en secreto a los magos. Dice, y llamando en secreto a los magos. Esa frase, en ella vemos otra de la forma en que se entrelaza la ansiedad en un sistema. Y ese sistema en este caso es los secretos. Herodes tuvo el cuidado de mantener sus verdaderas intenciones ocultas. Mientras menos personas estuvieran al tanto de la información, más fácil se le haría controlar o manipular las emociones y acciones del pueblo. En el verso 8, haciendo uso de su posición de poder e influencia, envió a los magos a Belén para que localizaran al rey que había nacido y que después que lo encontraran regresaran donde él para también poder ir a adorarle, lo cual sabemos que es falso, que la intención de él no era ir a adorarle, la intención de él era manipular a los magos para entonces hallar el lugar donde se encontraba el nuevo rey de reyes, ¿verdad? En el verso 9 es interesante, nuevamente aparece la estrella para guiarles en el camino hasta encontrar al niño. Eso es bien importante. En ese verso 9, nuevamente aparece la estrella para guiarles en el camino hasta encontrar al niño. Verso 10 al 11. Los magos finalmente tuvieron un encuentro con el niño. Hubo gozo y alegría, que contrasta con la experiencia que tuvieron con Herodes. Ambos encuentros manifiestan diferencias significativas. Con Herodes, el ambiente se aprecia tenso, lleno de sospechas, intrigas, mientras el encuentro con Jesús manifiesta un ambiente de gozo, paz, entrega, consagración. Y esa consagración en ella, los magos entregaron a Jesús sus regalos preciados, dignos para un rey. En el verso 12 dice, pero haciendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Una vez más, los magos reciben una manifestación divina en sueños. En sueños se les reveló que no volvieran donde Herodes. En el Evangelio de Mateo vemos cómo Dios se revela a través de los sueños. Cuando José quiso dejar a María, el Señor se le reveló en sueños, ¿verdad? Que no lo hiciera.
que lo que en ella había era fruto del Espíritu. Cuando la esposa de Pilato quiso prevenirlo, avisarlo de que no tuviera sobre sí la sangre de un inocente, también el Señor a la esposa de Pilato se le reveló en sueños. Y ahora en esta ocasión de esta clase o de esta lección son los magos. Nótese que Dios se le revela a José, que era un hombre temeroso de Dios, un hombre de testimonio y un judío, ¿verdad? Del pueblo judío. Sin embargo, la esposa de Pilato y los magos, perdón, eran personas no del pueblo, son lo que llamamos gentiles, ¿verdad? No se consideran como creyentes. Sin embargo, Dios quiso revelarse porque Dios siempre quiere revelarse. El propósito de Dios es revelarse para salvación, como dice la Escritura, al judío primeramente y también al griego, es decir, también a los gentiles, es lo que quiere decir el texto. La aplicación. Cuando hablamos de triángulos, más allá de una figura geométrica, nos referimos a una manera de entrelazar la ansiedad. Los triángulos tóxicos intentan insertar a una persona o a un grupo dentro de un conflicto entre dos partes ajenas. Vemos triángulos en nuestras relaciones familiares, eclesiales, laborales y en todo lugar donde existen relaciones interpersonales. El triángulo que se nos hace más fácil de identificar es el que involucra a tres personas. El ejemplo más común es cuando hay una infidelidad en una relación matrimonial. La Biblia, además, ¿verdad?, nos presenta otros ejemplos de triángulos, como por ejemplo el triángulo entre Abraham, Sara y Agar, entre Rebeca, Jacob e Isaac. Otro tipo de triángulo es el que se desarrolla entre personas o grupos, como en el caso de esta lección, donde Herodes, ¿verdad?, inserta grupos, personas, es decir, inserta en su problemática y en toda esa situación conflictiva que él tenía, inserta a un grupo, escribas y sacerdotes, y dice que eran los principales escribas y sacerdotes. Entonces también inserta a los sabios. El conflicto de Herodes es con Jesús, el Rey de Reyes, pero involucra dos grupos de cierto poder o autoridad, ¿ah? Como hemos dicho, los escribas y sacerdotes que eran principales dentro de ese contexto social. Y también entonces los sabios, que en este caso representan los extranjeros. Un tercer tipo de triángulo es aquel que involucra persona, persona, problema. Como por ejemplo, ¿cuál es el problema? En el diagrama de la izquierda habla de la primogenitura. Ese era el problema. Y las personas envueltas, pues Jacob y Esaú, que se insertan en un problema de persona a persona por la primogenitura. En el caso de la lección de hoy, pues vemos como la noticia de un nuevo rey distorsiona, como ya hemos explicado, y saca de balance a Herodes al mismo tiempo que un rey fuera de balance. Pues ¿qué pasa? Que el pueblo también se sale de balance. De ahí la importancia a los líderes gubernamentales que tengan un buen balance y una buena percepción, porque si el gobernante está confundido, lamentablemente la consecuencia directa va a ser que el pueblo también va a estar confundido. Nótese que Jesús no estaba presente en el triángulo, pero sí la percepción que se tenía de él. Como ya explicamos, la percepción que tenía Herodes de ese nuevo rey como alguien que le iba a usurpar su trono, y la percepción que tenía el pueblo de un rey que los iba a liberar del imperio romano. Ahí las dos percepciones entran en conflicto ante la noticia de un nuevo rey. Para pensar, para reflexionar. ¿Cómo podemos identificar triángulos tóxicos en nuestra familia, en la iglesia, en el país? Son preguntas que nos tenemos que hacer.
¿De qué manera otras personas han intentado o intentan manipular nuestras emociones, percepciones y decisiones? Por ejemplo, o es decir, insertándonos en triángulos tóxicos, insertándonos en los conflictos que ellos tienen. Entonces, a través de comentarios, tratan de manipular nuestras emociones, percepciones y decisiones para insertarnos en el conflicto que representa ese triángulo que la persona está viviendo. También hay que reflexionar qué comentarios, expresiones o acciones hemos hecho nosotros mismos manifestándolos con la intención de involucrar a otros, involucrar a otras personas en nuestros conflictos. O sea, que la reflexión debe ir dirigida en dos direcciones. Cómo otras personas tratan de insertarnos en sus triángulos de conflicto o cómo nosotros tratamos de insertar a otras personas. Y sobre eso hay que reflexionar, ¿verdad? Seriamente. ¿Cómo manejamos los triángulos tóxicos una vez identificados? Hay una recomendación importantísima, que es, como quien dice, el objetivo de esta lección. ¿Y cuál es la reflexión que aplica para todos nosotros? Y es identificar los diversos triángulos en nuestras relaciones interpersonales. Pero no basta con solo identificarlos, porque si nos quedamos en identificarlos, con eso no es suficiente. Una vez identificado, le pedimos al Señor en oración que nos ilumine, que nos dirija en un sabio manejo de la ansiedad y, y enfocados en esa dimensión, identificando el triángulo, identificando cuál es el conflicto de nuestras relaciones, ya sean en el trabajo, en la iglesia, en los que están estudiando, pues en las escuelas, en cualquier círculo, donde quiera que haya relaciones interpersonales. Entonces, pedir la sabiduría, esa que desciende de lo alto. Pedir que el Señor, por medio de la Escritura, de su Santo Espíritu y de nuestra relación con Él, nos ayude a tener un buen manejo de la ansiedad. El Señor nos continúe bendiciendo y que esta lección haya sido de grande bendición a nuestras vidas.